Mireya. Buenos días, espero que me escuchen. Hola, buenos días. Buenos días, ya están. A ver, déjenme ver. Ok, bueno. Una más y comenzamos, ¿eh? Ok, con razón. Y Mireya, y ya estamos. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar, nada más que se conecten. Ya están conectadas, ya no creo que su internet es el que está un poquito fallando. Voy a limpiar un poquito mi cámara. Y bueno, pues a ver, vamos a ver. Sí, ya están todas. Bueno, Stephanie ya está. Buenos días, Stephanie. Y Mirilla se está conectando. Así que vamos a dar unos segunditos a que Mirilla se conecte y listo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos. Se está conectando. Vamos a darles unos segunditos. Ya está. Ya está, ya está. Bueno, y ya se nos fue. Bueno, pues ya está, ya está. Vamos a compartir pantalla. Les damos los buenos días. Espero estén muy bien. Espero la semana haya fluido como ustedes querían. Y bueno, pues no, que no haya ningún contratiempo. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy, así pues somos cuatro. El día de hoy vamos a ver lo que son los objetivos e instrumentos de las políticas económicas. Recuerden que la economía en general, mide o está fundamentada en la parte política. Sin elementos políticos no hay elementos económicos en la actualidad y sin elementos políticos, sin elementos económicos no hay elementos políticos, ¿no? Y viceversa, porque creo que lo dije dos veces igual. Entonces, sí necesitamos hoy en día conocer cuál es el vínculo más estrecho entre la política y la economía y seguir hablando de la inflación. Que por cierto, por ahí ayer tuvimos un dato de la inflación acumulada, entonces es importante analizarlo y ver cómo se relaciona con lo que nosotros estamos viendo. ¿Vale? Bueno, pues comencemos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que establecer es que en toda economía, por muy precaria que sea, o por muy pequeño el país que sea, o por muy pequeño que sea la región, nosotros tenemos que buscar dos elementos. Y estos dos elementos responden a la mejor calidad de vida de sus habitantes. Y en primer lugar tenemos el crecimiento y después tenemos el desarrollo. Evidentemente, estas son fases de los ciclos económicos. No hablamos de crisis económicas ni de evaluaciones porque no es parte del tema, pero son parte de los ciclos económicos. Aquí lo importante es que ya tenemos una estructura basada en cómo hemos ido avanzando en la economía y lo que queremos es que tengamos más. Si bien es cierto, el país tiene muchas escuelas, muchos hospitales, muchas carreteras, mucha infraestructura, bueno, en algunas regiones sigue faltando este acceso a todos estos elementos, incluso los servicios, ¿no? Hay poblaciones que por su lejanía pues, no tienen agua, no tienen luz, no tienen internet, y entonces ahí el crecimiento económico es realmente limitado, ¿no? Porque no tenemos las mismas oportunidades para todos. Y entonces el crecimiento se vuelve uno de los elementos sobre de los cuales nosotros como políticos deberíamos de trabajar. Y digo deberíamos porque, bueno, pues muchas veces se hacen otras cosas que no corresponden con la actividad política, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo son esenciales para evaluar el desempeño de los países con respecto al logro de sus objetivos económicos y sociales, ¿no? De repente nosotros podríamos juzgar el país desde muchos ángulos y
podríamos establecer que en términos muy generales tenemos una buena política. No sabemos si a largo plazo esta política va a dar resultados, ¿no? Porque puede ser que un sexenio lo soporte bien la economía, pero tal vez dos no lo soporte. Pero de momento diríamos que la economía está funcionando en términos generales bien, ¿no? Y haciendo análisis muy por encima, ¿no? Entonces, cuando hablamos del crecimiento y del desarrollo económico, tenemos que hablar forzosamente de los objetivos básicos de la política económica. Y por lo tanto, los objetivos básicos de la política económica se van a fundamentar, ahí creo que está mejor, se van a fundamentar en cómo lograr el crecimiento y cómo lograr el desarrollo. Desafortunadamente, durante más de 30 años el país vivió en estabilidad económica, que bueno, no está mal, ¿no? Estar estables, pero no crecimos, o no crecimos al ritmo de otras naciones, considerando los recursos que tenemos, considerando la extensión territorial que tenemos y considerando el número de población, ¿no? La gente siempre pregunta, ¿por qué los chinos son una potencia económica? Bueno, pues porque son un montón, ¿no? Son muchísimos en términos de población. Y entonces la gente, lo segundo que me pregunta inmediatamente es, ¿por qué la India no es una potencia económica? Sí, también son muchísimos, ¿no? Y entonces, yo les comento que mucho parte de la estructura de los objetivos del desarrollo y del crecimiento económico, ¿no? Históricamente la India ha sido un país pobre y por cuestiones que tienen que ver más con la parte social que con la parte estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido doy siempre mi respuesta. Entonces, cuando hablamos del desarrollo económico, tenemos que establecer un equilibrio. Y este equilibrio, básicamente, se refleja en dos variables. En la primera, un país puede aumentar sus ingresos, esto es la captación de impuestos y la captación de comercio exterior, y su productividad, pero no siempre se refleja en los índices de desarrollo. ¿Qué son los índices de desarrollo? Pues que ustedes tengan trabajo, que ustedes tengan acceso a educación, que ustedes tengan acceso a los servicios básicos sin que tengan afectaciones y que tengan la posibilidad de adquirir bienes y servicios de manera recurrente, ¿no? Que puedan adquirir bienes de alto costo, por ejemplo, casas, carros, ¿no? Eso habla de índices de desarrollo y muchas veces el país tiene buenos números macroeconómicos, pero en la realidad no llega el beneficio de tener una buena economía a las personas. Entonces ahí la economía en términos generales estaría fallando. Y en el segundo objetivo, en la segunda variable, es cuando la población logra mejoras individuales a partir del aumento de sus ingresos. Y evidentemente esto tiene un impacto en la economía, ¿no? Imagínense que mañana les aumentan el 50% de su salario, e inmediatamente o durante un periodo corto de tiempo se va a ver la mejora en cuanto al ingreso que ustedes tienen. Muchos países dan más dinero y otros países lo que hacen es que mantienen los precios estables, ¿no? Durante largos periodos de tiempo. Y esto implica que ustedes con ese ingreso puedan ir adquiriendo cada vez más productos. Esto es que su moneda, o sea, que las monedas que ustedes tienen, que el dinero que ustedes tienen, vale cada vez más y los productos y los servicios se mantienen en ese mismo rango de precios, que es lo mejor en términos de economía. Algunas otras economías, les repito, buscan darles más dinero y si ustedes tienen más dinero, las empresas que producen venden más caro y entonces es un círculo de nunca terminar, ¿no? Y llega un punto en el que, caso muy concreto, la economía mexicana, a lo mejor ustedes no lo recuerdan porque deben ser jovencitas, le quitan 3 ceros al peso, ¿no? Para establecer un proceso, donde el dinero alcance cada vez más. Entonces, esas son las variables. A Michi no la deja conectarse. ¿Tuvieron problemas, muchachos, para conectarse?
No, profesor. No, ¿No? ninguno. Ok, bueno, pues debe ser entonces su internet, ¿no? ¿Qué más le decimos? ¿No? O sea, realmente de aquí no puedo hacer nada. Entonces, son sobre esos objetivos los que trabaja la política basada en economía, ¿no? Y hay otros dos escenarios, ¿no? Donde los objetivos, o sea, se desarrollan a partir de la política. Un país puede aumentar sus ingresos y esto no sé, no, es la misma, no sé por qué se me corrió ahí, es la misma, perdón, ¿eh? Ahí fue un error de dedo, no sé qué pasó. Y entonces, ya a través de lo que nosotros entendemos como el crecimiento y desarrollo del país y de la población, nosotros podemos definir el crecimiento y el desarrollo económico, ¿sale? Y nosotros decimos que la diferencia entre crecimiento y desarrollo es que el crecimiento tiene que ver con el aumento de la productividad y los ingresos en un territorio, ¿no? Eso sí se da en ciertas partes de México, por ejemplo, el agave para la fabricación de tequila creció el 69% de 2020 a 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos vendiendo mucho tequila al exterior, pero desafortunadamente las personas que trabajan en la industria del agave y la industria tequilera no están viendo, no se están viendo beneficiados de ese aumento de ventas. Todo el dinero se lo quedan los dueños. Y bueno, de alguna otra manera eso y no ayuda al trabajador, pero sí ayuda al empresario, ¿no? Cosa que se ha venido manejando mucho también en este país y en muchos otros, ¿no? Donde el empresario realmente le interesa poco el bienestar del trabajador. Así que cuando ustedes tengan su empresa, no sean tan codas, esa es la recomendación de este punto. Y por su parte, el desarrollo se enfoca a medir las mejoras en las condiciones de vida de la población. Y ahí tendríamos muchas opiniones, ¿no? Eh, a lo mejor una familia joven dice que vive peor, ¿no? Y a lo mejor una familia que ya tiene a lo mejor más años, dice que está estable, ¿no? Y a lo mejor alguien va a decir, a mí me ha ido muy bien a través de los años, ¿no? O sea, sí he ido sintiendo una mejora en la parte económica, en la parte de mi vida, cotidiana, y habrá quien diga, que le ha ido peor. Pero eso también depende de otros factores políticos, como por ejemplo la educación sexual, que en México es bastante endeble, ¿no? No hay una buena educación sexual. El abandono escolar, que también es uno de los enfoques que más afectan a la población mexicana. ¿Por qué? Porque la verdad es que a lo mejor ustedes estudian, pero por cada uno de ustedes de ustedes que estudia, hay aproximadamente 30 personas de su generación o conocidos de ustedes que ya no pudieron estudiar. Y entonces ahí no hay el suficiente recurso para que la gente pueda prepararse, ¿no? Si no tenemos una buena educación, si no tenemos una buena educación sexual, si no tenemos buenos hábitos, porque la sociedad mexicana ha ido bajando la calidad o ha ido bajando el nivel de hábitos que tiene, ¿no? Y cada vez se quiere comparar con otras naciones que tienen hábitos no tan saludables, ¿no? Caso, por ejemplo, los Estados Unidos, que si bien es una nación muy poderosa en términos sociales, no es una nación que podamos copiar, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, sí es un problema que las personas no tengan una mejor calidad de vida, porque no hay oportunidades o porque no hay los medios para que ellos lo hagan. También hay otras personas que tienen los medios y no lo hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno dice, yo no puedo hacer todo, ¿no? Y tiene razón. Uno de los elementos primarios para que haya desarrollo económico en la población y a su vez crecimiento económico es la generación del empleo, ¿no? Y el empleo es el valor a partir de una actividad productiva que tiene una persona. Todos, como derecho humano tenemos el empleo, tenemos derecho a trabajar, ¿no? Desafortunadamente en México no tenemos la suficiente estructura para tener a todas las personas trabajando en actividades formales.
Y es bien sabido que tenemos el 46% de la población económicamente activa desempleada. Que esta es muchísima, muchísima cantidad, ¿no? De repente ustedes ven seguramente en su colonia mucha gente que se dedica a el trabajo en pequeños negocios, en pequeños puestecitos, en pequeñas actividades que no necesariamente representan una buena calidad de vida, ¿no? Sino que nada más le permiten a la persona poder existir y poder pagar sus cuentas. Y eso no es una buena generación de empleo. La generación de empleo correcta es que tengas seguridad social, esto es seguro social, prestaciones y que tengas la continuidad en la actividad laboral. Cuando hablamos de eso, sí podemos establecer que la nación está en un buen desarrollo económico, ¿no? En países como Estados Unidos, en países como Holanda, que te despidan, es una cuestión bien terrible porque pues es muy complicado que a una persona la despidan de un trabajo medianamente bueno, ¿no? Prácticamente la gente en los Estados Unidos entra a trabajar en el puesto, en la empresa, y prácticamente se queda ahí toda su vida, ¿no? Producido porque hay buenas condiciones. Entonces, la generación de empleo en México sí es muy endeble, ¿no? Y se debe trabajar en ella. Uno de los aspectos que manejó la política a principios de año fue la eliminación del outsourcing, ¿no? Que es que yo le trabajo a una empresa, pero estoy contratado por otra, ¿no? Y entonces, si quiero reclamar mis derechos, tengo que ir a la empresa que me contrató y no para la que estoy trabajando. Y entonces ese esquema es un esquema pues muy tramposo y es un esquema en el cual pues los empresarios no pagan sus obligaciones, ¿no? Y repito, hay muchos mecanismos para que el dueño de la empresa o los administradores de la empresa puedan ahorrarse el trabajo del empleado, ¿no? No es lo correcto, no es lo ideal y la verdad es que si ustedes analizan en las empresas de calidad mundial cómo pagan, se van a dar cuenta que mientras mejor pagues, mientras mejor trates al empleado, más resultados vas a tener, ¿no? Si hay empresas que, bueno, tienen crisis y ahí pues no se les puede pedir más, ¿no? O que están apenas navegando para sobrevivir y ahí no se les puede pedir más, pero las empresas que ya tienen una buena cantidad de clientes, una buena cantidad de productos, no tendrían por qué escatimar el salario si lo pueden pagar. Por lo tanto, la relación de la sociedad con respecto del empleo es uno de los índices principales que mide el desarrollo económico, ¿no? Otro elemento que el empleo mide es el salario que ustedes tienen, ¿no? Y en México volvemos a lo mismo, tenemos salarios realmente muy, muy pequeñitos, ¿no? Y la verdad, lo tengo que decir, ustedes se van a enfrentar ya con título en mano a salarios de entrada realmente muy bajitos, ¿no? Y digo de entrada porque así se maneja la industria. Tenemos salarios que han decaído muchísimo, muchísimo, prácticamente un 35, 40% de lo que se ganaba la década pasada, ¿no? Entonces, pues no es lo ideal, ¿no? Que salgan con el esfuerzo de 3 años, con el esfuerzo de pagar sus colegiaturas y que el mercado laboral les ofrezca un salario realmente reducido, ¿no? Pero bueno, pues también se trata de trabajar en ello y sí es importante que busquen empresas realmente reconocidas, que busquen buenos trabajos, que busquen buenos puestos para que se puedan colocar en él y no talachen mucho, ¿no? En el momento de ya ser administradoras y poder lograr una mejor calidad de vida. Para lograr el desarrollo económico también necesitamos lo que nosotros conocemos como la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios permite relajar las políticas monetarias que ya ustedes conocen, de control de la inflación y la expansión del crédito, con la finalidad de que exista más dinero en circulación y la economía pueda funcionar mejor y se creen empleos a ritmos más elevados. Sí, ustedes van a la tienda y se compran un kilo de sal por 8 pesos, bien. Van en diciembre de este mismo año y van por un kilo de sal y les cuesta 8 pesos. La economía está trabajando con una estabilidad de precios, por lo menos en esos productos. Desafortunadamente, como consumimos mucho, no todos los productos tienen estas
capacidades, ¿no? Y de repente, pues quieren comprar el gas y resulta que ya les costó 50 pesos más y la siguiente vez 50 pesos más, ¿no? Y entonces ahí sí encontramos que no hay un equilibrio, por lo menos en ese producto, ¿no? Entonces, sí necesitamos que las diferentes políticas monetarias permitan que los precios estén estables durante largos periodos de tiempo, ¿no? Para el caso de todos los productos tecnológicos normalmente tienen un precio alto de entrada y van bajando conforme pasa su periodo de innovación hasta convertirse en productos realmente accesibles, ¿no? Eso pasa con los productos tecnológicos y los productos de uso cotidiano, como los que nosotros tenemos en casa, todos los muebles que tenemos en casa, en lo general tienden a tener una estabilidad de precios más o menos considerable, ¿no? Y durante largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, y donde sí tenemos mucha variación es en los productos de la comida, que ahí deberíamos estar muy preocupados porque de repente tú encuentras el aguacate en 100 pesos, ¿no? Y, y la verdad es que es muy complicado que alguien pueda pagar el aguacate en esa cantidad, ¿no? O por ejemplo la carne, o por ejemplo el pescado, o incluso el pollo, que en teoría es lo más barato, ya de repente para el ama de casa o para el amo de casa, ya resulta ser costoso, ¿no? Incluso comprar un kilo de algo en la comida ya resulta ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, por eso la estabilidad de precios es importante, porque le permite a la persona poder adquirir los diferentes productos en su mismo precio durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y esto le ayuda a planear. Esto le ayuda a planear sus otros gastos, ¿no? Si nosotros sabemos que la luz yo pago 200 pesos al bimestre, eso me permite ir generando un presupuesto para decir, ah, pues entonces puedo gastar esto porque la luz me va a llegar siempre del mismo precio, ¿no? O me va a llegar más o menos en ese precio, ¿no? Yo me gasto un gas cada 3 meses o cada 2 meses, incluso hay personas o hay familias que cada mes, ¿no? Que son numerosas y entonces te permite hacer un presupuesto, ¿no? Tú ves una televisión en enero, ¿no? Que está muy bonita, que tal vez la quieres, o la ves en marzo, ¿no? Y en diciembre dices, en diciembre con mi aguinaldo la compro, ¿no? Llegas en diciembre y tiene el mismo precio o tiene una oferta y entonces la adquieres. Y eso te permite, en términos generales, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso es que es importante la estabilidad de precios. Y como tercer elemento del desarrollo estaría la distribución de la renta y de la riqueza. Y en México, repetimos, también tenemos ahí un desfase porque tenemos muy poquitos ricos, ¿no? Y tenemos un montón de gente que no tiene esa capacidad de acceder a los niveles de riqueza, ¿no? Son realmente muy pocas las personas que en México pueden acceder a hacerse ricos, ¿no? Realmente ricos, ¿no? Porque hay gente que vive bien, pero no es rica. Hay gente que tiene buena calidad de vida, pero no es rica. Entonces ahí sí es muy, 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 realmente muy limitado, ¿no? E incluso con el nuevo gobierno hay gente que no quiere que haya más gente rica. Incluso hay gente que quiere que haya más gente pobre, ¿no? Que eso es increíble, pero bueno, la mente humana así trabaja. Y la distribución de la renta, pues nosotros sabemos que la renta es el uso y aplicación de lo que nosotros conocemos como la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro país, bueno, sí tenemos mucho territorio, pero desafortunadamente donde se concentran las actividades económicas, el acceso de una casa, de un departamento, resulta ser muy, muy, muy costoso, ¿no? Y donde hay espacios realmente baratos, pues no podemos encontrar trabajo porque la actividad económica ahí es nula, ¿no? Entonces, la renta es uno de los elementos que determina un equilibrio entre todas las fuerzas, porque si yo tengo acceso a la tierra, a comprarme una casa, a comprarme un terreno, a comprarme un departamento, genero una mejor calidad de vida. Si yo tengo acceso a poder desarrollar un negocio, tengo acceso a generar un ingreso, a generar una mejor calidad de vida. Si yo tengo acceso a hacerme rico, que ahí es donde sí estamos muy mal,
yo puedo generar empleo, puedo generar bienestar a las personas que me rodean, ¿no? O en su defecto, bueno, seguir incrementando mi riqueza para mis futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, sí, México, durante muchos años, estuvo muy flaco, ¿no? Y a los ricos los hizo más ricos, desafortunadamente, y a los pobres los hizo más pobres, ¿no? Y entonces ahí sí hablamos de un fracaso de la política económica que el gobierno implantó. Y evidentemente la gente dice, bueno, pero es que ya llevamos 3 años. Y yo siempre les digo, pues la verdad es que, imagínense, ustedes piden un préstamo y tienen 18 meses para pagarlo, ¿no? Y el préstamo, ¿con qué esfuerzo lo pagan? Y dice la gente, no, pues sí. Y luego dicen, y yo perdón, les digo, imagínense cuánto tiempo tardan en recuperarse por ese préstamo. Y la gente dice, pues 4, 5, tal vez medio año, ¿no? Y entonces estamos hablando de 2 años para hacer un préstamo, para pagar un préstamo de una cantidad X, ¿no? Tardamos 2 años en recuperarnos. Imagínense el país que viene de un atraso de 30 años, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Si es que se recupera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el país ha manejado mal la distribución de la renta y todavía más mal la distribución de la riqueza. Y ahí viene mi amigo el de las bolsas. ¿No quieren una bolsa para la basura? Sí, pélenme, gracias. También bien dormidas, qué bárbaras. Me parece que es cuarto, está el equilibrio de la balanza de pagos. Y dentro del equilibrio de la balanza de pagos tenemos lo que nosotros conocemos el BDP, que no es otra cosa más que la balanza de pagos, pero resumida, ¿no? En términos económicos, nosotros siempre hablamos del BDP, que mide los pagos que fluyen entre cualquier país y todos los demás países. Esto es, la balanza de pagos es una relación entre las importaciones y las exportaciones que yo tengo. ¿Vale? Esperen para que pase mi amigo de las bolsas de la basura. Listo, ya casi se va. Y entonces les decía, la balanza de pagos lo único que mide es el vínculo entre las importaciones y las exportaciones y mis obligaciones que yo tengo en relación a los préstamos, porque México tiene solicitados diferentes préstamos a los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este, uno muy grande que fue para la influenza, que pues ese dinero no saben dónde está, ¿no? Se perdió y que todavía lo seguimos pagando. Y tenemos otro préstamo cuando la devaluación de Miguel de la Madrid y López Portillo, si no me equivoco. Esos son los tres grandes préstamos y todavía los seguimos pagando. Principalmente el de Miguel de la Madrid y el de Calderón para la influenza. Esos préstamos todavía se siguen pagando. Y contratamos un préstamo a los chinos el año pasado, también, que ese ya también se está pagando. Entonces, la balanza de pago va a medir ese vínculo entre las importaciones, exportaciones y las deudas contraídas. Y la balanza de pago se utiliza para resumir todas las transacciones económicas internacionales y internacionales de un país durante un periodo de tiempo. Normalmente este periodo de tiempo es de un año, ¿vale? Cada año hacemos nuestra balanza de pagos y la balanza de pagos indica que también está la estructura del crecimiento económico, no del desarrollo económico. Ojo, ahí poner atención, ¿vale? Por lo tanto, el equilibrio de la balanza de pagos es importante. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos equilibrados, porque no podemos comprar más de lo que vendemos, ¿no? Imagínense un comerciante que compra mucha mercancía y de repente no la vende y sigue comprando mercancía. ¿Qué va a pasar con su dinero en algún punto? Bueno, pues ese dinero se va a acabar. Y eso le ocurre a las diferentes
naciones respecto de su balanza de pagos. Y por lo tanto, la balanza de pagos depende de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y capitales financieros, así como la transferencia financiera de los países. Y aquí vamos a analizar todo el flujo de capitales que salen del país o que entran al país, ¿no? Tenemos ahí la nota de que muchos políticos en una parte de España que se llama Andorra, llevaban su dinero, ¿no? Porque ahí no les cobraban impuestos ni los investigaban, ¿no? De dónde venía ese dinero. Y entonces haces muy rico a la empresa de Andorra o al banco de Andorra, pero ese dinero se queda estático, ¿no? Y no le genera a nadie un beneficio. Tal vez a los políticos dentro de 6 o 7 años les generaría un beneficio hasta que todo se calmara y de repente, bueno, pues ese dinero está sin funcionar y ni a ellos les sirve, ni a nosotros, ni nosotros lo podemos utilizar. Por lo tanto, la balanza de pagos refleja todos los pagos y todos los pasivos, o sea, todas las entradas y todas las salidas al extranjero y todos los pagos y obligaciones recibidas también del extranjero, donde tenemos los débitos y tenemos los créditos. La balanza de pagos, de hecho, bueno, ya hace algún tiempo que yo no escucho noticias de ella, pero es un instrumento de evaluación del crecimiento y del desarrollo económico. ¿Vale? Y lo podemos identificar seguramente en el Banco de México, porque ellos son los encargados de elaborar dicho dictamen o dicho reporte. Por lo tanto, la balanza de pagos es un instrumento y es un indicador de la situación económica y comercial del país en relación a otros países, ¿no? Si ustedes pueden ver la balanza de pagos de China y es extraordinaria, ¿no? Prácticamente se puede decir que son los dueños del mundo, ya no son los norteamericanos, ya son los chinos. Y si nosotros vemos la balanza de pagos de El Salvador, de Nicaragua, si realmente te espantas, ¿no? Porque eso habla de calidad de vida. Y bueno, pues ahora ya hablaríamos de la medición de la inflación. Dejamos a un lado lo que es el crecimiento y el desarrollo económico, que trabaja bajo varios instrumentos, y ahora estaríamos hablando de lo que es la medición de los datos inflacionarios, ¿no? Recuerden que el INEGI es el encargado de establecer la inflación y esta la reporta cada 30 días. ¿Cuál es el índice de inflación acumulado durante el periodo que va contando, ¿no? Cuando hablo de acumulado es que el INEGI mide, por ejemplo, en enero, pues da la inflación y luego en febrero suma la inflación de enero más la de febrero para establecer el total de la inflación y así hasta llegar a diciembre. Y la labor de medir la inflación tiene importancia en relación con la idea de que un mayor nivel de precios significa un menor consumo de bienes y servicios. Exactamente. Si ustedes van a la tienda y compran un chocolate por 15 pesos, dicen, oh, bueno, órale, lo compro, pero si quieren comprar un chocolate o ese mismo chocolate, perdón, por 50 pesos, ¿qué va a pasar? Pues que lo van a dejar ahí y, bueno, no lo van a comprar, ¿no? Y si es un chocolate, no hay problema, pero si es un kilo de tortillas o es un kilo de frijol o es el gas para la cocina, entonces ahí sí empezamos a tener problemas, porque evidentemente pues, vamos a tener que utilizar otros instrumentos para poder satisfacer nuestras necesidades. Y con estos datos forma una canasta que contiene todos los bienes y servicios básicos para vivir decorosamente. La canasta no es otra cosa más que, se conoce como la canasta del bienestar, que no es otra cosa más que establecer el número de productos que las personas necesitan para poder vivir en forma normal. Evidentemente, la canasta depende de la situación del individuo o la situación del grupo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de una mujer soltera de entre 20 y 30 años, su canasta del bienestar, bueno, será muy diferente a la canasta básica de una madre de familia de 30 a 40 años con 2 hijos, ¿no? Y entonces ahí la canasta cambia.
No es lo mismo una canasta para una pareja soltera, ¿no? A lo mejor ya casados o ya viviendo juntos, que una canasta básica para una familia de 4. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que el gobierno determine cuáles son los productos que deben tener un mismo precio para que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo el shampoo, como por ejemplo la pasta de dientes, como por ejemplo el jabón, ¿no? Para bañarnos o para las manos, ¿no? El jabón de la ropa, repito, la sal, ¿no? Los calzones, ¿no? O las truzas, si queremos ser más exactos, los calcetines, ¿qué precio deben tener? ¿No? Y estos siempre se deben mantener. Por lo tanto, la inflación ocasiona que las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de dinero, que los individuos tengan dificultades para planear sus actividades de inversión, consumo o ahorro, y que se produjeran más los que tienen menos ingresos al no contar con medios para proteger. Y entonces la inflación genera una mala calidad de vida, porque yo no puedo comprar, yo no puedo ahorrar, yo no puedo crear, ¿no? Y yo no puedo pedir, ¿no? Dinero, porque la inflación no me lo permite. Por eso es que la inflación debe estar siempre bien analizada, bien supervisada, para que la tengamos siempre bien controlada y las personas puedan adquirir los bienes básicos para poder tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, ustedes pueden comprar unas galletas de 100 pesos, ¿no? La bolsita de galletas, pero también pueden comprar galletas de 20 pesos, la bolsa de kilo, ¿no? O sea, y aquí puede ser que el gobierno diga, pues yo al finalmente te estoy dando galletas, ¿no? Y la idea es que tú satisfagas esa necesidad. Y entonces ahí establecemos también un tipo de empresas. Las empresas que son muy exitosas, que pueden dar productos al precio que quieran, y las empresas que no son tan exitosas, que tienen que buscar precios muy accesibles para que las personas los puedan comprar. Y entonces lo único que generamos con la competencia es una mayor cantidad de empleo, y la mayor cantidad de empleo me permite a mí poder adquirir bienes y servicios, siempre y cuando estos bienes y servicios tengan un precio accesible o un precio fijo durante largos periodos de tiempo, que finalmente es la función primaria de la inflación. Y la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y de los servicios que se comercian en su mercado por un periodo de tiempo prolongado. ¿Sale? Y aquí es donde nosotros no tenemos una buena visión de lo que la gente consume, y no tenemos una buena referencia de lo que la gente necesita comprar. Y cuando el gobierno no tiene esta referencia, bueno, pues entonces deja que los precios suban y que el precio de los bienes no se controle, ¿no? Muchas veces algunos países dejan que la misma competencia regule el precio, pero eso en ocasiones solamente hace que suba. Caso concreto, pues el gas, ¿no? Que hoy es demasiado caro en relación a lo que venía siendo el precio en anteriores años. Pasamos de un tanque de gas de 20 kilos de 300 pesos a un tanque de gas de 550, ¿no? Y entonces sí hablamos de que estamos trabajando mal el proceso inflacionario, por lo menos en ese producto, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Y nos queda un minuto para ver si tienen alguna duda. Prendan su micrófono ahora o callen para siempre. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? ¿Explico como realmente como Dios o menos? Y la risa me suena como a menos. Bueno, se me va a cortar. Cuídense mucho. Pórtense bien. Tarea el lunes. Adiós. Adiós, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, descansen. Gracias igualmente a todos. Buen día a todas.